La historia de la guerra humana siempre ha parecido escrita con fuego, acero y silencio, desde que el primer ejército avanzó sobre otro, empujado por miedo, honor o ambición. La tierra misma ha participado como un enemigo adicional, vasta, impredecible y a menudo tan cruel como cualquier arma forjada por manos humanas. A través de los siglos, sobre campos nevados, bosques inexplorados o desiertos interminables, el hombre no solo ha luchado contra sus semejantes, sino también contra un mundo natural que jamás prometió compasión. Y en ocasiones, esa naturaleza tomó forma de dientes, sombras y ojos que brillaban desde la oscuridad. Por generaciones, los lobos han sido más que simples animales. Son símbolos antiguos que acompañan al ser humano desde antes que existiera la historia escrita. Elegantes y temibles, inteligentes y silenciosos, siempre han habitado los territorios donde el frío domina, donde la caza exige astucia, donde cada día puede ser el último. Aunque la expansión humana ha reducido miles de sus antiguos dominios, todavía sobreviven en vastas regiones del hemisferio norte, adaptándose con una habilidad que muchos consideran casi sobrenatural. Son criaturas complejas. Igual que los humanos, varían según su entorno. Enormes lobos grises del norte capaces de derribar a un alce con paciencia y ferocidad. Lobos más pequeños que sobreviven con presas ligeras, cruzando bosques húmedos o estepas abiertas. En manadas, su sociedad tiene reglas estrictas, jerarquías, cooperación, cuidado de los cachorros y defensa implacable de su territorio. Son cazadores natos, pero también estrategas. Pueden recorrer decenas de millas en un solo día, olfateando rastros que escapan a cualquier otro ser vivo. Cuando la comida abunda, se dispersan, se mantienen dentro de rangos definidos, pero cuando el hambre se vuelve insoportable, se transforman en nómadas, impulsados por una urgencia primitiva que no entiende de fronteras. En tiempos de abundancia, un lobo puede darse el lujo de perseguir presas menores. Pero un lobo grande tiene demandas que solo pueden cumplirse con animales enormes, jabalíes salvajes, caribúes, ciervos, alces. Son maestros en elegir, rodear y derribar una criatura mucho más grande que cualquiera de ellos. Sus estrategias han sido estudiadas por científicos durante décadas: desgastar las patas, atacar el rostro, cansar a la presa hasta que su resistencia se desmorone. Su mordida puede quebrar huesos gruesos. Se dice que un lobo robusto es capaz de partir un fémur de alce en pocos mordiscos. Y, sin embargo, rara vez tienen interés en el ser humano. No somos su alimento natural, los evitamos y ellos nos evitan. Pero la historia nos recuerda que cuando la naturaleza se quiebra, cuando los inviernos se vuelven demasiado duros, cuando la guerra destruye cosechas, rutas y aldeas, el equilibrio también se rompe. Y entonces, por necesidad, incluso los lobos miran hacia lugares donde normalmente no entrarían. Las crónicas antiguas, las leyendas y hasta los cuentos infantiles son testigos de encuentros que dejaron cicatrices profundas en la memoria colectiva. Desde tiempos remotos, cuando el clima se volvía extremo o las guerras dejaban aldeas enteras sin protección, los lobos descendían desde los bosques a tierras humanas, atacando ganado, luego caballos, luego lo que quedara vivo. A pesar de todo lo que se ha documentado, quizá nada fue tan aterrador como lo sucedido en Europa durante los inviernos más feroces del siglo XV. Hubo un periodo en el que la nieve cayó sin tregua, los vientos parecían cuchillas y el hambre se convirtió en el amo de hombres y bestias. El frío era tan inusual que los registros antiguos lo describen como el azote blanco, una época en la que la naturaleza misma parecía furiosa. En esas condiciones, los lobos también padecieron. Muchos de sus territorios quedaron cubiertos por nieve tan profunda que incluso presas grandes como ciervos y jabalíes desaparecieron o migraron en busca de regiones más cálidas. Sin opciones, los lobos vagaron más lejos que nunca, cruzando campos devastados por la guerra y bosques silenciosos donde antes abundaba la vida. Fue en ese escenario, cuando Europa ardía por la ambición de reyes y ejércitos, que los lobos comenzaron a formar algo que los humanos pocas veces habían visto. Grandes agrupaciones, resultado del hambre más brutal. Las manadas rivales, que normalmente se enfrentarían con violencia por territorio, se combinaron en un acto desesperado. Un supergrupo movido únicamente por el instinto de sobrevivir. No era una alianza natural, sino una unión nacida del hambre mortal. Los relatos de la época hablan de decenas,
Incluso cientos de lobos cruzando planicies heladas como un manto viviente. Ojos brillantes en la penumbra. Aullidos tan profundos que parecían estremecer los muros de las aldeas. Las familias se encerraban al caer la noche. Algunos pueblos enteros se rendían ante el frío y la amenaza de esas sombras que se movían entre los árboles. Los lobos aprendieron que el olor humano significaba comida. Comenzaron con perros, luego con caballos, y cuando ya no quedaba nada más fácil, los humanos nos convertimos en presa. Años después, poetas y escritores transformarían esos ataques en cuentos para asustar a los niños, historias de lobos malvados, de criaturas que merodeaban en los caminos para devorar viajeros desprevenidos. Pero detrás de esos relatos había memoria real, marcada por el miedo de poblaciones que perdieron a decenas de personas en ataques brutales. Sin embargo, ningún relato sería tan recordado como el de un invierno en particular, uno tan cruel que incluso los documentos históricos lo mencionan con recelo. Ese invierno coincidió con una guerra larga que había dejado a Francia quebrada. Aldeas quemadas, cosechas perdidas, campesinos muertos o reclutados. La capital, París, trataba de mantenerse en pie mientras la peste reaparecía en algunos lugares, y el hambre hacía estragos entre los pobres. Entonces aparecieron los lobos. Primero atacaron en los bosques alrededor de la ciudad. Luego se acercaron a los caminos principales, donde viajeros aislados desaparecían sin dejar rastro. Los rumores corrieron como un incendio. Lobos grandes, lobos feroces, lobos tan numerosos que los guardias no se atrevían a patrullar de noche. Y entre todos ellos, según las crónicas, destacaba uno, un lobo enorme, de pelaje rojizo, al que los pobladores comenzaron a llamar Coltel, el cola rota, porque en un encuentro anterior su cola había sido cortada por una reja metálica mientras escapaba. La gente empezó a hablar de él casi como si fuera un demonio. Aseguraban que era más grande que cualquier otro lobo visto en la región, que no temía al fuego, que caminaba con una seguridad casi humana, que sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Y bajo su liderazgo, decían, la manada se volvió más audaz. Las murallas de París representaban un obstáculo, pero el hambre podía más que el miedo. Los lobos comenzaron a rodear los muros, esperando oportunidades, husmeando cada grieta, cada pasaje, cada señal de descuido. Algunos ciudadanos afirmaban ver sombras enormes en la nieve mientras cerraban sus ventanas al anochecer. Y entonces, en uno de esos días en que el frío parecía congelar hasta los pensamientos, ocurrió algo inesperado. El río que pasaba bajo una sección de la muralla se congeló por completo, formando una superficie dura y lisa que conectaba el exterior con un pequeño pasaje antes inaccesible. Para los lobos hambrientos, ese fue un umbral. Para la ciudad, fue el comienzo del horror. Los lobos cruzaron el hielo como espectros silenciosos. Nadie vio sus pasos. Nadie escuchó su respiración. Nadie imaginó que esa noche París vería una masacre que sería recordada por siglos. Al llegar al interior, comenzaron a moverse por las calles vacías. Buscaban, olfateaban, avanzaban en manada. Entonces escucharon voces, rezos, pasos. 40 hombres salían de la catedral, envueltos en hábitos gruesos para protegerse del frío. Caminaban juntos, conversando en voz baja. Los lobos no dudaron, y el terror descendió sobre ellos como un manto ensangrentado. La noche se abrió paso con una lentitud pesada, como si el mundo entero respirara con dificultad después de los acontecimientos del día anterior. A lo lejos, las colinas seguían humeando levemente, recordando que la calma nunca era más que una ilusión fugaz. Sin embargo, en el pequeño caserío donde el protagonista había encontrado refugio, un silencio tenso envolvía cada pared, cada puerta, cada alma. Él se despertó antes del amanecer, sobresaltado por un crujido que provenía del techo. No era más que el viento empujando las tejas viejas, pero su mente, aún agitada por la violencia reciente, lo interpretó como un presagio. Se incorporó lentamente, sintiendo el cuerpo entumecido por el suelo de madera donde había dormido. El cansancio era una sombra que lo seguía, pero no tenía opción, debía continuar. Recordaba con nitidez la expresión final del hombre que había intentado advertirlo horas antes. Aquel desconocido, empapado de sudor y sangre seca, le había susurrado algo apenas audible. No confíes en nadie. Y efectivamente,
Había descubierto demasiado tarde que los caminos que cruzaba estaban marcados por pactos ocultos, traiciones disfrazadas de ayuda y sonrisas que escondían intenciones mortales. Cuando salió de la cabaña, el aire frío lo golpeó en el rostro, obligándolo a inhalar profundamente. El aroma de la tierra húmeda mezclado con ceniza lo hizo recordar que el conflicto que envolvía la región no era un simple enfrentamiento militar. Era una red compleja de resentimientos antiguos, intereses silenciosos y grupos que luchaban por poder sin importarle el destino de la gente común. A unos metros, vio a la mujer mayor que la noche anterior le había ofrecido agua caliente. Ella estaba inclinada revisando una trampa de madera. Parecía tranquila, demasiado tranquila para alguien que vivía rodeada de peligro. Cuando levantó la mirada, lo observó con una expresión difícil de descifrar. «Dormiste poco», dijo ella, sin reproche. «No es fácil descansar aquí», respondió él, acercándose. «Aquí, en ninguna parte», murmuró ella mientras dejaba la trampa a un lado. Los que quedan vivos es porque aprendieron a no dormir demasiado profundo. Sus palabras lo hicieron estremecer. No sabía si la mujer hablaba con sabiduría o con resignación, pero ambas cosas resultaban igual de inquietantes. Mientras conversaban, una columna de humo apareció en el horizonte. No era grande, pero estaba lo suficientemente lejos como para no ser un fuego doméstico. La mujer frunció el ceño. «Eso estaba apagado anoche», comentó con gravedad. «Alguien estuvo allí». Él sintió un impulso inmediato por moverse hacia ese punto, atraído por la posibilidad de hallar respuestas. Tal vez encontraría a quienes habían desaparecido la noche anterior. Tal vez descubriría si las sospechas sobre un grupo armado que se movía secretamente eran reales. Pero también sabía que podía ser una trampa. Sin embargo, no podía permanecer inmóvil. El silencio, la espera, la incertidumbre, todo eso era más insoportable que el riesgo mismo. «Voy a ir», dijo finalmente. La mujer lo observó con una mezcla de respeto y tristeza, como quien mira a alguien que toma un camino sin retorno. «Si sigues ese humo, no regreses por aquí. Lo que encuentres allá podría seguirte de vuelta». Él asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no había otra respuesta posible. Tomó una mochila vieja que había encontrado en la cabaña y la llenó con lo poco que podía servirle. Una navaja, un trozo de pan duro, un pequeño frasco con agua y una linterna casi sin batería. Luego emprendió la marcha hacia el lugar donde el humo se elevaba en el cielo cada vez más claro. El camino era irregular, cubierto de raíces que sobresalían como dedos tratando de atraparlo. Los pájaros guardaban silencio, un silencio demasiado absoluto para ser natural. A mitad de la ruta, escuchó un sonido que lo obligó a detenerse, pasos apresurados entre la maleza. Se escondió detrás de un tronco caído, controlando la respiración. Dos figuras emergieron entre los árboles, caminando con cautela. No llevaban uniformes, pero sí armas. Parecían buscar algo, o a alguien. Sus voces eran bajas, pero alcanzó a distinguir algunas frases. «Deben estar cerca», dijo uno, frustrado. «No pudieron desaparecer de la nada». «El capitán quiere resultados», respondió el otro. «Si no los encontramos antes del anochecer, seremos nosotros los desaparecidos». Las palabras le helaron la sangre. Ellos también estaban rastreando a alguien, quizás al mismo grupo que él buscaba. Quizá lo buscaban a él. Esperó hasta que los dos hombres se perdieron entre los árboles y luego continuó su camino en silencio absoluto, con cada músculo tenso. El humo ya estaba más cerca, y con él, un olor fuerte a madera quemada mezclado con algo peor, el aroma metálico que solo podía provenir de la sangre. Cuando llegó al claro, encontró restos de una fogata reciente. Alrededor, las huellas de varias pisadas marcaban el suelo embarrado. Pero lo que realmente le llamó la atención fue un trozo de tela azul oscuro atrapado en una espina. Lo tomó y lo examinó. Era parte de un uniforme. No el de soldados oficiales. No, este era diferente. Más ligero, más sencillo, usado por grupos que operaban fuera del control del gobierno. Entonces escuchó un gemido. Su corazón se aceleró. Caminó lentamente hacia el origen del sonido, preparado para lo peor. Bajo un arbusto, encontró a un joven gravemente herido. Tenía la ropa rasgada y el abdomen cubierto de sangre. Aún así, sus ojos seguían abiertos, luchando por no perder la conciencia.
Ayúdame, susurró con voz quebrada. Él se arrodilló a su lado. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? El joven tragó saliva con dificultad antes de hablar. No sigas buscándolos, dijo con un hilo de voz. Ellos no quieren sobrevivientes. ¿Quiénes son ellos? El joven intentó responder, pero su respiración se volvió errática. Antes de poder decir una palabra más, un disparo resonó desde algún punto de los árboles, y el cuerpo del joven se tensó de golpe. Él se lanzó al suelo casi por instinto. El silencio volvió, pero ahora era un silencio asesino. Desde el borde del bosque, escuchó una voz desconocida. Sabemos que estás ahí. No queremos hacerte daño, si cooperas. Una mentira evidente. Él cerró los puños, sintiendo como la adrenalina le recorría el cuerpo. No podía rendirse. No después de lo que había visto. No después de haber llegado tan lejos. Se arrastró lentamente hacia un tronco caído y evaluó su alrededor. Tenía pocas opciones, pero quedarse era morir. Correr también podía hacerlo, pero al menos tenía una oportunidad. Tomó aire, contó hasta 3 y salió disparado hacia la izquierda, usando los árboles y matorrales como cobertura. Detrás de él, estallaron disparos, rompiendo ramas y levantando tierra. Corrió sin mirar atrás, con el corazón martillando en su pecho y la certeza de que, a partir de ese momento, era realmente un hombre perseguido. Y peor aún, ya no sabía quién era enemigo, quién aliado, ni qué verdad se escondía en esa cadena de violencia interminable. Pero una cosa sí era clara. Aquello que había comenzado como un simple viaje para encontrar respuestas se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Algo de lo que tal vez no saldría con vida. El amanecer no trajo consuelo, sino un frío implacable que calaba hasta los huesos. La tierra, cubierta por una escarcha tenue, crujía bajo cada paso mientras él avanzaba por un sendero apenas perceptible, rodeado de árboles que parecían susurrar advertencias. Cada sombra podía ocultar una amenaza, y cada sonido, un presagio de lo que aún estaba por venir. La persecución que había comenzado la noche anterior no había terminado. La adrenalina aún corría por sus venas, pero su cuerpo empezaba a ceder. Los disparos y el caos de los hombres armados que lo seguían habían quedado atrás, pero el miedo persistía, como una niebla densa que lo acompañaba. Sabía que su supervivencia dependía de mantener la calma, de calcular cada movimiento, de confiar únicamente en su instinto. Avanzó con cautela hasta un claro donde la nieve estaba menos profunda. Allí, encontró rastros recientes de animales y hombres, huellas que se entrelazaban como si el bosque mismo hubiera sido testigo de una batalla invisible. Un lobo aulló a lo lejos, un sonido que lo hizo tensar los músculos. No era un aullido cualquiera, era un llamado que marcaba territorio, un recordatorio de que él también estaba siendo observado. El bosque parecía vivo, respirando a su alrededor. Árboles centenarios se inclinaban ligeramente, como si quisieran advertirle del peligro que acechaba. La lógica humana y la experiencia pasada decían que debía mantenerse lejos del camino más evidente, pero la necesidad de avanzar y encontrar respuestas lo obligaba a tomar riesgos calculados. A lo lejos, divisó humo que se elevaba perezoso hacia el cielo. El olor metálico de la sangre mezclado con la madera quemada volvía a estar presente, un indicio de que la violencia no había terminado. Se acercó con sigilo, atento a cada crujido de ramas y hojas bajo sus pies. Al llegar al origen del humo, descubrió un campamento improvisado, abandonado recientemente. Vasijas volcadas, ropa rasgada y un rastro de sangre indicaban que los ocupantes habían huido precipitadamente, o que algo los había atacado. Se inclinó para inspeccionar, encontrando una carta medio quemada que hablaba de un plan, de un objetivo que debía ser detenido a toda costa. La tinta estaba manchada, pero las palabras clave todavía eran legibles. No hay tiempo, vigilancia constante, prepararse para el ataque. El silencio fue roto por un aullido cercano. Esta vez, no era solo un lobo, eran varios, moviéndose como una sombra silenciosa entre los árboles. Su instinto le gritó que debía correr, pero su curiosidad lo empujaba a observar. Cada lobo estaba atento, coordinado, como si hubiera un líder invisible que guiara sus movimientos. Se recordó las historias que había oído, manadas capaces de organizarse para atacar de manera estratégica, de identificar debilidades, de esperar el momento exacto para atacar.
A medida que los lobos se acercaban, percibió que no era el único peligro. Hombres armados habían seguido su rastro y ahora convergían en el mismo lugar. Él estaba atrapado entre dos fuerzas letales: la astucia salvaje de los animales y la brutalidad calculada de los hombres. Cada paso que daba debía ser medido, cada decisión precisa. Un error y no habría retorno. Decidió subir a un pequeño promontorio, utilizando la altura para tener visión completa. Desde allí, observó la escena. Los lobos se movían en círculo, manteniendo distancia, evaluando. Los hombres se aproximaban por otro lado, visiblemente tensos y armados. El protagonista comprendió que debía intervenir de manera que ni los hombres ni los lobos pudieran prever. Sacó la linterna que aún conservaba. Con movimientos controlados, empezó a iluminar ciertos puntos estratégicos del bosque. Los lobos, desconcertados por la luz, retrocedieron ligeramente, mientras que los hombres, confundidos, dudaban sobre su posición exacta. En ese instante, él aprovechó para deslizarse hacia un sendero lateral, buscando la forma de manipular la situación a su favor. A medida que avanzaba, recordó los relatos antiguos sobre la relación entre humanos y lobos, como, en tiempos de escasez, los depredadores podían convertirse en asesinos implacables, como la manada se fortalecía en momentos de desesperación, y como la inteligencia de los lobos podía rivalizar con la de cualquier estratega humano. La historia parecía repetirse frente a sus ojos: supervivencia, hambre y territorialidad mezcladas en una danza mortal. Al llegar a un estrecho paso entre rocas, preparó un improvisado obstáculo, ramas fuertes y piedras cuidadosamente colocadas, con la esperanza de ralentizar a los lobos. El primer grupo llegó, olfateando y husmeando. Algunos se enredaron en las ramas, mientras otros se citaron ante la trampa inesperada. Aprovechando la confusión, el protagonista corrió hacia la zona donde los hombres estaban más próximos, usando la sorpresa como su escudo. Una confrontación breve pero intensa surgió. Los hombres, creyendo que él estaba aliado con los lobos, levantaron armas y dispararon al aire. Los lobos, alertados por el ruido, se dispersaron temporalmente, evaluando la amenaza. El protagonista aprovechó la oportunidad para huir nuevamente, adentrándose en la espesura, sabiendo que cada segundo era vital. Horas después, agotado, llegó a un río helado que cortaba su camino. Observó cómo el hielo era lo suficientemente sólido para soportar su peso, pero temía cualquier crujido traicionero. A mitad del cruce, un lobo solitario apareció frente a él, los ojos brillando como carbones encendidos. No había miedo en el animal, solo una curiosidad mortal. Él se detuvo, evaluando la situación. Un error podía costarle la vida. Recordando técnicas antiguas de distracción, lanzó una pequeña piedra hacia un lado, provocando que el lobo girara su atención. Aprovechando el momento, cruzó el río con movimientos lentos pero firmes, sin perder contacto visual con el depredador. Cuando finalmente alcanzó la orilla opuesta, respiró con fuerza, pero sabía que la amenaza aún no había terminado. El paisaje que encontró no ofrecía seguridad. Alrededor, los árboles estaban dispersos, y la nieve hacía que cada paso fuera un esfuerzo monumental. Sin embargo, había señales de civilización: un viejo molino, semiabandonado, con humo saliendo de su chimenea. Tal vez allí encontraría refugio temporal, información o incluso aliados. Cada paso hacia ese lugar era una mezcla de esperanza y temor, consciente de que cualquier decisión podía cambiar el curso de su destino. Cuando llegó, el molino parecía vacío, pero una voz familiar lo llamó desde el interior. Era la mujer mayor que lo había advertido antes. Ella lo esperaba, con una mirada que combinaba alivio y preocupación. Sin palabras, comprendieron ambos que lo peor no había terminado, pero que juntos, quizás, podrían enfrentar lo que viniera. El sol comenzó a asomarse, pintando la nieve con tonos dorados. El silencio era pesado, cargado de presagios, pero también de posibilidad. Entre la amenaza de los lobos y la traición de los hombres, el protagonista comprendió algo fundamental. La lucha por sobrevivir no era solo contra fuerzas externas, sino también contra los límites de su propio miedo. Mientras la mañana avanzaba, el molino se convirtió en su refugio provisional, un lugar donde podía recomponerse, planear y observar. Afuera, los lobos aún aullaban en la distancia,
recordándole que la naturaleza, al igual que la guerra, no perdona errores, y los hombres, dispersos por el bosque, seguían siendo una amenaza silenciosa, recordándole que la crueldad humana podía ser tan despiadada como cualquier depredador salvaje. El protagonista entendió, finalmente, que su historia no terminaría pronto. La búsqueda de respuestas, de justicia, de supervivencia, apenas comenzaba, y en ese momento, mientras la luz del día comenzaba a imponerse sobre la penumbra, supo que debía estar listo para todo, para el hambre, para el miedo, para la traición, sobre todo, para los depredadores que acechaban tanto en la forma de lobos como en la de hombres. Su mirada se fijó en el horizonte, donde la niebla comenzaba a disiparse y los sonidos del bosque se mezclaban con el lejano rumor del río. La historia de supervivencia continuaría, con cada paso llevando consigo el peso de los días pasados y la incertidumbre de los que aún estaban por venir.